El Eterno siempre los bendiga a todos en este precioso día de domingo. Aquellos que están listos para ir a su congregación, pues los animo para que vayan a escuchar palabra del Eterno. Recuerden, hay que arrimarse para escuchar la lectura, porque la lectura es la que nos va a tocar nuestra mente y nuestro corazón y nos va a llevar a la libertad. Quiero aprovechar estos momentos para introducirlos a estas nuevas enseñanzas que estaré dando sobre quiénes son las ovejas y quiénes son las ovejas perdidas. Para quién es la palabra del Eterno y cómo debe ser la palabra del Eterno para cada uno de nosotros. Estamos muy mal informados, hemos sido muy mal educados en los últimos años y la mayoría no tienen ni idea quiénes son las ovejas perdidas, quiénes son las ovejas que van a recibir el Evangelio, quiénes son las ovejas que van a ser salvas, quiénes son las ovejas que un día van a estar llevando de la mano de Jesús hasta la presencia del Padre. Y hay muchas creencias acerca de quién o qué es Israel. ¿Usted qué dice? ¿Quién es Israel o qué es Israel? Muchos dirán, es un pequeño país en el Medio Oriente que siempre está en guerra, que siempre está en problemas. Y usted podrá decir muchas cosas de este pueblo, de este país. Algunos dicen que es otro nombre para los judíos, Israel. Sin embargo, otros dicen que es la iglesia cristiana. También eso han llegado a decir, que es la iglesia cristiana, que Israel es la iglesia cristiana. Mientras que estas respuestas tienen algo en común, no 100% ciertas, tienen algo en común, pero sigue faltando la visión completa de las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Y las Escrituras pues nos dan a reconocer a los verdaderos hijos de Israel, que en hebreo se llama Bene Yisrael. Así que tenemos que ir a la Escritura, tenemos que ir a la palabra del Eterno, tenemos que ir a la Torá para poder entender y saber quién es el verdadero Israel. A muchos se les olvida que Israel antes era una unidad de 12 tribus. Si usted no sabía, Israel está compuesto por 12 tribus. Si usted ya lo sabía, lo felicito. Luego Israel se dividió en dos partes, con un reino al norte y un reino al sur. Y desde entonces Israel nunca volvió a ser lo mismo. De hecho, después de algún tiempo, estos dos reinos fueron expulsados de sus tierras, sacados de la tierra prometida que el Eterno les había dado, y llevados al cautiverio. El reino del norte fue llevado a Siria. El reino del sur fue llevado a Babilonia. Entonces, solo el reino del sur, lo poquito que quedaba, volvió a su tierra. Y las Escrituras definen el reino del norte como la casa de Israel. Eso lo definen las Escrituras. El reino del norte es la casa de Israel, que también se le llama la casa de Efraín o la casa de José. Y el reino del sur se le llama como la casa de Judá. Sin embargo, a veces la casa de Israel o simplemente Israel se puede referir a ambos, a lo del norte, a lo del sur, a las 12 tribus juntas. Al leer las Escrituras acerca de la casa de Israel y la casa de Judá, simplemente asumimos que es en referencia a todas las tribus de Israel, a las 12 tribus. Pero las Escrituras son muy claras al distinguir estas divisiones de Israel como dos entidades separadas
reinos o naciones. Sin embargo, la promesa para todo Israel es que sea un solo reino como lo fue desde el principio. O sea que al final de los tiempos, las 12 tribus van a estar juntas, como al principio. El Eterno los traerá de todo el mundo, los traerá todos juntos para que sean una sola nación, un solo Israel. Sin embargo, la promesa para todo Israel es que sea un solo reino como lo fue desde el principio. La pregunta del millón es, ¿cómo? La pregunta del millón es, ¿cuándo? Y la gran pregunta de los 2 millones es, ¿qué relación tiene todo esto con nosotros hasta el día de hoy? ¿Qué tenemos nosotros que ver con Israel? ¿Qué tenemos nosotros que ver con las 12 tribus? ¿O con el reino del norte? ¿O con el reino del sur? Más de lo que te puedes imaginar. Mucho más de lo que te puedes imaginar tiene que ver con nosotros. Dice la palabra del Eterno en Jeremías 30, 1 al 3, dice, palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, así habló Yahweh, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí vienen días, dice Yahweh, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. 2 pueblos. El pueblo del norte, el pueblo del sur. El pueblo de Efraín, el pueblo de Judá. Porque aquí vienen días, dice Yahweh, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Yahweh. Y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Y la disfrutarán. Así que, amigos y familiares, mucho más de lo que usted se imagina tiene esto que ver con nosotros. La expectativa de cada alumno o discípulo del Mesías Yeshua es ver el reino de Israel restaurado como lo fue en un principio y aún con mayores grandeza. Ese debería ser el deseo de usted y el deseo mío, de ver a Yeshua restableciendo su pueblo. Cuando uno llega a entender la verdadera identidad de Israel, uno llega a entender más riquezas de las buenas nuevas. Incluso las ilustraciones como la del hijo pródigo revelan lo que se ha perdido durante todos estos años. Tal como los 2 palos que se citan en Ezequiel 3, 17, 19 y 20, podíamos entenderlo a la perfección. Isaías 1.18 nos dice, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuántos de ustedes conocen este versículo al revés y al derecho y lo han aplicado equivocadamente? Es para las tribus, es para Israel. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como un carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Preciosa palabra del Eterno. Ahora hágase esta pregunta, y esta pregunta es para todos nosotros. Aquellos que tenemos una tradición, que tenemos una religión, aquellos que venimos siguiendo pasos de nuestros padres, nuestros amigos, etcétera, etcétera. Tenemos que hacernos una pregunta si queremos seguir como estamos, seguir la doctrina que nos han enseñado el hombre, o empezar a investigar lo que yo quiero enseñarles, lo que la palabra de Dios tiene para nosotros,
¿Quiénes somos las ovejas de Israel? ¿Quiénes somos las ovejas perdidas? Si usted quiere seguir donde está y no quiere molestarse, le invito aún así para que haga un esfuerzo y siga estudiando. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿estoy dispuesto a razonar con las Escrituras o estoy queriendo debatir mi punto de vista? Es importante tener una respuesta a esta pregunta antes de seguir el estudio. Otra pregunta, ¿está usted dispuesto a examinar las Escrituras a pesar de que podrían desacreditar su creencia actual sobre este tema? Otra pregunta, ¿está dispuesto a investigar sobre algo que ha creído durante años y podría no ser cierto? Esto es difícil especialmente para los pastores, para aquellos que enseñan, para las pastoras, para los evangelistas, para misioneros. Esto es difícil para ellos, venir a entender la verdad, venir a entender lo que el Eterno tiene para nosotros, porque esto va a ir en contra de lo que ellos practican, de lo que ellos enseñan, de lo que ellos predican. Entonces, tenemos que estar seguros si queremos hacer esto. Así que de nuevo pregúntese, ¿estoy dispuesto a razonar con las Escrituras o estoy queriendo debatir mi punto de vista? Solo usted puede responder a esta pregunta. Yo no puedo responder a esa pregunta. Esta pregunta yo me la hice hace aproximadamente 5 años. Cuando yo, pastor bautista fundamental independiente, entendí la verdad y poco a poco tuve que ir dejando las doctrinas de hombre y empezar con las doctrinas de la Torá. Desde los primeros días de los tiempos del Nuevo Testamento solamente existía el Antiguo Testamento. Acuérdense, siempre se los he dicho en otras enseñanzas. Solamente existía el Antiguo Testamento. Así que cuando el Nuevo Testamento se estaba escribiendo, solo tenían una fuente para explicarse. Durante los primeros días de los tiempos del Nuevo Testamento, solo existía el Antiguo Testamento. Así que cuando el Nuevo Testamento se estaba escribiendo, solo tenían una fuente para explicarse. Una de las fuentes para dar las definiciones de las palabras y frases que estaban usando. Una fuente para poner a prueba todo lo que se estaba escribiendo. ¿Cuál era eso? El Antiguo Testamento, o lo que ellos llamaban las Escrituras. Igual que ellos examinar todo lo que Pablo dijo acerca de la Escritura, nosotros necesitamos hacer lo mismo con nuestras creencias. Necesitamos investigarlo todo. Entonces, para que realmente podamos entender el contexto completo del Nuevo Testamento, o con más precisión, el Nuevo Pacto, entonces para que realmente podamos entender el contexto completo del Nuevo Testamento, o con más precisión, el pacto renovado, tenemos que obtener una base firme y entendimiento que solo puede estar basado en el Antiguo Testamento. Es decir, en la ley, en la Torá, en los profetas y las demás escrituras acerca de la historia de Israel como pueblo. El Antiguo Testamento nos sirve como mapa y nos guía a través de todo lo que se vino a llamar el Nuevo Testamento. En otras palabras, si usted no domina el Antiguo Testamento, jamás va a poder explicar el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos sirve como mapa y nos guía a través de todo lo que se vino a llamar el Nuevo Testamento y lo que aún está por venir. Si nos aferramos a algo que no se alinea con la ley y los profetas y la Torá, entonces estamos diciendo que la palabra de Yahweh se contradice y se nota que estamos fuera del mapa, yendo en nuestra propia dirección. Si usted, líder, no está de acuerdo con el Antiguo Testamento, para poder explicar el Nuevo Testamento, entonces usted está yendo en su propia dirección, en su propia sabiduría, en su propio criterio. Entonces son doctrinas de hombre. Y para comprender mejor por qué y cómo el tema de Israel
dividido es tan relevante para nosotros hoy en día, tenemos que comenzar a estudiar a nuestro padre Abraham, el padre de la fe, al que todos llamamos el padre de la fe. Comenzando con Abraham, empezamos con un pacto o con un poco de historia a través de las escrituras para mostrarnos cómo es que llegamos aquí hoy en día. Al hacer esto vamos a entender mejor lo que nos espera a nosotros en el futuro. Tenemos que estudiar la Torá, tenemos que estudiar el Antiguo Testamento, tenemos que estudiar los profetas para poder abrazar, amar, aplicar, enseñar, predicar el Nuevo Testamento. Si no lo estamos haciendo, estamos enseñando, practicando, predicando doctrinas humanas, doctrinas de hombres. Voy a leer el pasaje y ahí lo voy a dejar. Solamente quise darle la introducción en esta mañana y quizá por la tarde o el siguiente día empezamos con la enseñanza directa sobre las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas perdidas? ¿Dónde están? ¿Cómo tienen que venir al redil? Y si somos nosotros las ovejas perdidas o quiénes son. Termino con la lectura. Dice, de cierto te bendeciré. Génesis 22, 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién es la simiente? Yeshua. Por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, si usted quiere ser parte, si usted quiere ser bendecido, tenemos que obedecer la Torá, la palabra del Eterno, a Yeshua. Lo leo de nuevo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Amigos y familiares, quise solamente introducirles sobre este estudio que estaré poniendo pronto, sobre quién eres, qué esperamos y a dónde vamos a ir si entendemos que somos parte de las ovejas perdidas, que necesitamos un pastor, que necesitamos a Yeshua HaMashiach, el Salvador del mundo, para que a través de recibirlo como Señor y Salvador y obedecer su Torá, un día podamos estar en la presencia del Padre. La Torá es la verdad y la verdad nos hará libres. Así que están todos invitados, que tengan un precioso domingo. Si usted va a ir a su congregación, pues es tiempo que se prepare su familia y siéntese en la primera fila para que cuando abran la escritura, usted escuche. Si usted no escucha el sermón, no hay ningún problema. Usted escuche la lectura cuando es leída. Porque dice que cuando la palabra del Eterno entra a nosotros y baja a nuestro corazón, entonces de ahí sale lo bueno. Que tengan una preciosa, preciosa mañana, precioso día en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y recuerden, hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. Su amigo Heriberto los anima y siempre orando por ustedes. Feliz día. Amén.